Hoy vamos a trabajar con los capítulos 17, 18 y el cierre de la novela de, La Casa de los Conejos. Em, Cuando habíamos finalizado el capítulo 16, entre el capítulo 15 y el 16, nos habíamos dado cuenta que la realidad de Laura era cada vez más cerrada en relación a las posibilidades que podía o que tenía como niña, ya que no iba a ser más una niña escolarizada, ya no tenía muchas más posibilidades de jugar y lo único que se le permitía era, con todos los recaudos, ir a la casa de la vecina de al lado de vez en cuando, ¿no? Para el capítulo 17 ya está pasado, digamos, ha pasado el tiempo, más o menos 3 o 4 meses, dice quizá, en el salto temporal que hace la narradora, ya que siente ese recuerdo o esa añoranza por la escuela a la que no concurrió más. Y hay una palabra que es el desencadenante básicamente de este capítulo, o una frase más que palabra, que podría ser volverme idiota. Ella dice en un momento, yo estoy obsesionada por el miedo de volverme idiota como la presidenta, que al fin ya no comprendía nada verdaderamente. Ese volverme idiota que menciona Laura, o la narradora, tiene dos vertientes. Por un lado, en relación con la educación, el hecho de que ella no vaya más a la escuela siente esa ausencia de conocimientos o de lo que se le imparte, digamos, como educación. Y por otra parte, toda la vertiente política a través de la cual ella relaciona esta sensación de volverse idiota como la actitud que se le atribuía a la presidenta, que fue derrocada en el 76. Hace toda una alusión a todo ese contexto, cuando dice, por ejemplo, fue sobre todo el brujo que le arrebató las últimas neuronas a fuerza de organizarle ritos mágicos. Son todas como habladurías en relación con la política que transitaba en ese momento y que ella como niña, por supuesto, escuchaba. En relación con la parte educativa, lo que ella hace es hacer una traslación de esa política a la educación. Cuenta por un lado que empieza Diana a darle clases, haciendo como un papel como de maestra, preparándole problemas matemáticos y demás, y ella en un momento decide ella preparar su propio material educativo y juega con la generación de un crucigrama, unas palabras cruzadas, y en esa generación de palabras cruzadas es donde se establece este cruce entre educación y política, porque ella, para armar ese crucigrama, incluye palabras vinculadas con el contexto, ¿no? Isabel, muerte, Videla, aparecen todas esas palabras, y un juego con una palabra, con un cierto error de ortografía, que sería azar, con la que ella también juega, pensando, ¿no?, en estas disquisiciones del destino, en cómo ella se vinculaba con las palabras de la política tan fuertemente, y cómo esas palabras también estaban instaladas en el entorno, ¿no? Al punto que ella las recordaba de verlas en las paredes. Finalmente, pasado este capítulo, que sería como el final, en el que ella ya prácticamente de la madre no hablaba, se vinculaba más con Diana y con esta enseñanza que ella le daba,
arribamos al capítulo 18, en el que se establecen como palabras principales la partida. En relación con la partida va a haber dos variables. Por un lado, el hecho de que ellos para poder irse necesitaban de la ayuda de alguien. Ese alguien va a ser el abuelo. Y hace toda una reflexión acerca de la posición política de este abuelo, del cual ella dice que no diría que es un gorila ni está a favor de los militares. Y por otra parte hace una reflexión, sigue reflexionando, como ya lo venía haciendo a lo largo de la novela, sobre el lugar que se le había dado a estos montoneros, ¿no? A la organización, a esta fuerza ideológica, porque en un momento dice: los militantes de base dan su vida mientras los jefes buscan refugio en el extranjero, como diciendo, esto es la propuesta, digamos, que tenían para nosotros, que estábamos ahí a punto de morir, mientras que los realmente importantes se iban. Bueno, como consecuencia de esto, ella va a pasar al presente de la enunciación. Una vez que se decide que ellas finalmente se van a ir. Cuando se pasa al presente de la enunciación, ya terminó el capítulo 18, y ella va a reflexionar desde entonces una posición adulta, ya desde Francia, cómo se fueron dando los sucesos a partir de ese momento. La madre va a escapar de manera clandestina, porque no tiene otra forma de hacerlo, ayudada por un conocido del padre, o sea, del abuelo de ella. Pero ella puede partir con su verdadero nombre, y así es como decide el abuelo que se haga. Por eso ella pasa un tiempo con los abuelos antes de irse hasta Francia. Dice que curiosamente no recuerda nada del momento en que se despide de Diana y Cacho, y eso es interesante narrativamente y también, ¿no?, como una especie de negación, porque es como si el momento en que cierra este capítulo de su vida está anulado de su memoria. Y después todo lo demás lo reconstruye, ella dice, a partir de retazos que le fueron llegando. ¿Cuáles fueron esos retazos? Bueno, por un lado, cuenta que el padre fue liberado cuando la dictadura se debilita tras la guerra de Malvinas, donde, bueno, liberan a todos los presos políticos, como era el caso de su padre, y que el padre es el que le da un libro a ella, que es este, que se llama Los del 73, Memoria Montonera. Este libro le restaura de alguna manera esa porción de la memoria que ella no tenía, en relación, que no tuvo porque se había ido, en relación con lo que pasó en esa casa en La Plata, en un fragmento, cuando ella ya no estuvo, ¿no? Ahí lee que finalmente todos se murieron, que muy probablemente no se haya muerto la nena, la hija de Diana y Cacho, y que Cacho tampoco se muere en ese momento, sino que muere un tiempo después, asesinado en otra casa de La Plata. Otro retazo de la historia lo reconstruye contactándose con Chicha Mariani, que es esta señora, una abuela de Plaza de Mayo. Chicha Mariani fue una activista importante dentro de la organización de las abuelas de Plaza de Mayo, que es la madre de Daniel, que ella lo conoce por el nombre de Cacho. Y Chicha Mariani también le aporta bastante de la resolución del caso. Entre las cosas que le aporta está exactamente cómo fue que ellos fueron descubiertos, o sea, cómo es que la organización pereció ahí en esa casa de La Plata. Cree Chicha que en el momento en que fueron arrebatados en la casa, la nena se encontraba, y que debe haber sido criada como muchos otros hijos de desaparecidos por militares. Y finalmente lo que Chicha le confirma es que quien se ocupó de velar
el engaño o el misterio de la casa es el ingeniero. Las hipótesis frente a esta realidad rondan dos posibilidades: o que siempre había sido un infiltrado, o que realmente en un momento de tortura se había quebrado y había develado todo. En esa revelación acerca de la culpabilidad del ingeniero es que entendemos mucho más todos esos recortes que yo les había ido marcando, que se hacían en los capítulos 7 y 14 acerca de estas incidencias del ingeniero enojado por la mala seguridad que ella ofrecía como niña a esa organización. Y también se entiende un poco más ese juego que ella recuerda sobre la referencia al cuento de la carta robada. ¿Por qué? Porque ella hace una relación exacta en lo que dentro del texto se narra con lo que ella cree que fue el procedimiento que utilizó el ingeniero para decir dónde está ubicada la casa. Dice así el fragmento: hay un juego de adivinación, continuó Dupin, que se juega con un mapa. Uno de los participantes pide a otro que encuentre una palabra dada, el nombre de una ciudad, un río, un estado o un imperio. En suma, cualquier palabra que figure en la abigarrada y complicada superficie del mapa. Por lo regular, un novato en el juego busca confundir a su oponente proponiéndole los nombres escritos con los caracteres más pequeños, mientras que el buen jugador escogerá aquellos que se extienden con grandes letras de una parte a la otra del mapa. Estos últimos, al igual que las muestras y carteles excesivamente grandes, escapan a la atención a fuerza de ser evidentes, y, en esto, la desatención ocular resulta análoga al descuido que lleva al intelecto a no tomar en cuenta consideraciones de una excesiva evidencia. Ese es el pasaje que ella lee y relee, ¿no? En este juego, en donde lo más pequeño del mapa pasa de manera insignificante, o sea, es lo que realmente, digamos, se le presta atención porque es lo más pequeño, pero que lo que está escrito en grandes letras es lo que es más difícil de observar. Y entonces ella lo que entiende es que lo que hizo el ingeniero fue una especie de lectura, ¿no?, del mapa visto desde el helicóptero, en donde podía él develar cómo estaba construida la casa desde arriba, porque se sabía el mapa de memoria, e incluso hasta los materiales con los que estaba construida. Y que finalmente entonces fue debido a él que la organización pereció. Finalizado el relato, bueno, con esto que ella le carcome, digamos, todo el tiempo el sentimiento, ¿no?, y que es lo que ella nunca se va a poder olvidar, también se pone en evidencia, como un gesto narrativo, que toda la interlocución de la obra está basada en Diana. O sea, cuando ella termina dice: pero estoy segura, Diana, que tu sonrisa luminosa, tu fuerza y tu belleza, que tiene tu sonrisa, luminosa, tu fuerza y tu belleza, se refiere a la hija, ¿no? Eso también es una evidencia excesiva. Entonces con el cierre, que es en marzo del 2006, se establece esa conexión con el prólogo, en el que ella también empieza mencionando a Diana. El prólogo en donde dice: te preguntarás, Diana, ¿por qué dejé pasar tanto tiempo sin contar esta historia? Me había prometido hacerlo un día y más de una vez terminé diciéndome que aún no era el momento. Entonces esta interlocutora, que está todo el tiempo como si ella les narrara esta reconstrucción a Diana, que evidentemente es una personalidad que a ella le dejó huella, ¿no?, en toda esa infancia montonera que estuvo obligada a vivir.